Buenas noches, una nueva emisión de Cambio del Sistema. Les recuerdo que debajo del casillero para suscribirse y arriba de los tiempos de los temas se encuentra el link del último programa de Libri, COVID del Gran Reseteo. El miércoles voy a subir un programa especial de un tema que nadie habla, las superlogias. Por la duda de que lo que haga YouTube será subido también a Libri. Reitero, un documento nunca visto. Lo vamos a subir a YouTube y a Libri. Bueno, vamos a empezar. Me di cuenta que había otra forma de hacer política con Néstor. Néstor Kirchner fue un corrupto. Para los que, esto yo se lo pregunté a Alberto Fernández varias veces. ¿Nunca se dio cuenta de esto? No. La verdad, para mí todo esto es un gran desconsuelo, es un gran desencanto. Yo hubiera querido que nada de esto ocurra. Ocurrió. Y lo único que le pido a la vida es que Néstor me acompañe siempre. Gracias, Néstor, de corazón. Gracias a todos. Cristina se despegó de Alberto y lo mandó al frente. Hasta ahí es lo que sabemos. Lo que debemos hacer es interpretar el motivo. Lo concreto es que él no puede desmentirla. Sería legitimar que es un títere. Cristina es un cuadro de primera, independientemente del rumbo que tome. Tiene información privilegiada, sabía de antemano los fallos de la justicia respecto de las usurpaciones y se despegó. Sabe que con los jueces no se jode y quien maneja la corte no es amigo de ella. Por lo tanto, con tantas causas judiciales en trámite, no podría avalar las usurpaciones de Campos. También existe la posibilidad que sepa de buena fuente que gana Trump y si esto acontece, sabe muy bien que se acaba el tiempo de los gobiernos filocomunistas en América Latina. Pero no se despegó solo de eso, sino de todo. Dijo que Alberto gobierna y que todas las determinaciones las tomó él. Como buen cuadro político de información sabe que esto colapsa y se lo lleva puesto a Alberto. Ella le dejó el mensaje: te acompaño al cementerio, pero hasta la puerta. Gambito de dama. El ajedrez es ofrecer una pieza a cambio de ventaja posicional. En general se ofrece un peón. La primera lección de ajedrez es cuidar la dama. Sin ella estás perdido. En la carta Cristina dejó en claro que Alberto no es un alfil, es apenas un peón. La pieza que ofrece a sus rivales a cambio de posicionarse. Intenta alejarse del gobierno que inventó y se instala como alternativa de recambio, con un mensaje que la consolida como el centro del universo político. Es parte del problema, pero se asume como la próxima solución. Con la inteligencia de una gran ajedrecista lo eligió como candidato, pero se reservó el segundo lugar de la fórmula, el primero en la línea sucesoria. Es más, su hijo está en otro cargo clave. Pulveriza la confianza en su delfín. Su gambito es el presagio de la despedida del presidente que nos legó. Y todos entendieron el mensaje. Grabois, si bien acusó a varios, entre ellos al presidente y los dos gobernadores, acató la orden de desalojo. Kicillof diciendo que él mismo que el desalojo se llevó con normalidad, y el gobernador Bordet que se vio obligado a enviar a la policía para el desalojo. Eso se llama recular en chancletas. Pero también en todo esto hay un convidado de piedra importante que hay que ver cómo reacciona en el futuro inmediato, y es la gente. Los llevaron ahí y tuvieron que observar cómo las topadoras tiraban abajo los ranchos mientras los punteros brillaban por su ausencia. En Entre Ríos pasó algo parecido. De 100 que ocuparon la estancia cuando fueron a cumplir la orden de la jueza quedaban un poco más de 30. Pregunto, ¿seguirán arreando a la gente tan fácil? ¿Les creerán cuando lo quieren llevar a otra aventura? ¿Qué van a hacer esa gente si se siente abandonada y traicionada? Los desalojados de Guernica fueron a protestar y pedir a la municipalidad y no había ningún puntero. Grabois quedó fuera de juego. ¿Qué van a hacer ahora estos grupos sociales ahora que confirmaron que el gobierno ya no puede sostener sus reclamos? Lo primero es aguantarse los del polo obrero. Quedaron todos fuera de juego. No hay que dejar de destacar que dentro del gobierno estaban todos controlados. Si tienen que ir por afuera como antes, Boronqui en puerta. Acá hay 4 perdedores: Bordet, Kicillof y Grabois, que ya tuvieron que recular en chancleta, pero sobre todo Alberto Fernández,
que envió o permitió funcionarios de su gobierno a dormir en la estancia de Entre Ríos. ¿Quién dio la orden a la Gendarmería, una fuerza nacional, para que habilite el cruce del puente en Zárate a quienes iban a ocupar la estancia? También debería aclarar cómo hizo Patricia Bullrich, persona en riesgo de COVID, para ir a Santa Elena. Muchas preguntas cuya respuesta la tiene el presidente. ¿Se dan cuenta por qué Cristina se despega dejándolo en el peor de los escenarios? Ya le avisó cuando junto con Máximo no fueron al acto por los 10 años de la muerte de Néstor. Y vos, Alberto, pisaste el palito como un aficionado, quedando solo para hablar maravillas de un corrupto. Ni David y sus hijos te acompañaron. Sos un pichi. Lo único que te queda por hacer es negociar cómo te vas. Por las buenas con un parte de enfermo o por las malas, que esta vez puede ser muy peligroso. Esto escribió Pepe Sánchez, que son las elecciones en Estados Unidos. El Partido Demócrata sabe que perdió las elecciones por amplio margen. La gente que antes los votaba hoy le da vuelta a la cara debido a la corrupción y traición de la familia Biden. No hay posibilidad de que puedan ganar. La única manera es con fraude en algunos estados, donde piensan contar votos por correo después de las elecciones autorizadas por gobernadores demócratas que cambiaron algunas leyes. La Suprema Corte no lo permitirá y comenzarán arrestos masivos, incluso de gobernadores y políticos, ya que la izquierda radical, que es la que domina el Partido Demócrata, no admitirá el triunfo del presidente Trump. BLM, la izquierda radical y China están preparando intentos de ataque en todo el país. Saqueos, atentados terroristas, secuestros, ataques a judíos y religiosos cristianos, quienes generan un conflicto institucional muy grande para que Estados Unidos pierda credibilidad y poder en el mundo. En pocas palabras, el Partido Demócrata quiere hacer un golpe de Estado apoyado por militares echados por el presidente Trump por corruptos, no aptos para el mando o por falta de los deberes militares. Incluso hablan de tomar la Casa Blanca y linchar al presidente Trump. Eso es lo que se está hablando. El FBI comenzó a detener a ciudadanos chinos en Estados Unidos y también en el extranjero, acusados de espionaje y otros delitos. En base a esto, el ejército chino está preparado en aguas del Pacífico, esperando el desenlace de las operaciones en Estados Unidos el día después de las elecciones, para atacar a las tropas estadounidenses y británicas que se unieron en él para responder a cualquier ataque chino. Rusia también está preparada esperando a que caiga Estados Unidos para tomar Europa junto a sus aliados comunistas. Por supuesto, con la bendición del emérito de Roma, el argentino Bergoglio. En todo el mundo se habla de Francisco, el peor papa de la historia de la humanidad. El papa que hace silencio ante los saqueos e incendios de las iglesias cristianas en Europa. No dice nada de la destrucción de todas las iglesias cristianas en países musulmanes. No dice nada de los asesinatos de cristianos a manos de musulmanes en todos los países islámicos. Francisco no dice nada cuando matan cristianos, saquean iglesias, destruyen e incendian escuelas cristianas en China. Hay millones de muertos cristianos y Francisco no dice una sola palabra. Canadá está llena de yihadistas, musulmanes de ISIS. Francia aún más, donde siguen asesinando por decapitación a cristianos en plena misa. El Papa argentino calla. Francisco no dice nada cuando Erdogan, el presidente turco, se apodera de la iglesia de Santa Sofía y la convierte en una mezquita. Señores, Bergoglio, el argentino, es el antipapa, no representa a Cristo, representa al demonio que es quien está gobernando en Roma. Hoy estamos combatiendo la Tercera Guerra Mundial, aunque ustedes no vean bombardeos, ni disparos, ni grandes desplazamientos de tropas. En la Segunda Guerra Mundial murieron casi 350.000 soldados norteamericanos, en 6 años que duró la guerra, cuando Estados Unidos entró en los 4 años. Hoy en la Tercera Guerra Mundial llevamos 203.000 muertos en 7 meses, a manos de un enemigo invisible, el virus SARS-CoV-2 o COVID-19. Cuya misión es conquistar tu cuerpo, tus células y convertirlas en más células asesinas. Los norteamericanos están muriendo 3 veces más rápido que en la Segunda Guerra Mundial. Nancy Pelosi dijo que cualquiera sea el resultado de las elecciones, su candidato Biden jurará como presidente. O sea que si gana el presidente Trump, la presidenta del Senado de Estados Unidos no reconocerá el triunfo de Trump. Significa también que los demócratas no reconocerán el triunfo del presidente.
Ustedes no se dan cuenta de la gravedad de lo que está pasando, crean o no. Les digo, estamos en el apocalipsis bíblico, está sucediendo lo que está escrito en la Biblia, crean o no. También les digo que la Virgen de Medjugorje en Treviñano Romano dejó un mensaje hace unos días a la vidente Isela Cardia pidiendo que oren por Estados Unidos porque la guerra está a punto de comenzar. Respecto a lo que dice Sánchez, esto digo yo, acerca del ejército chino que está en el Pacífico, al acecho, en estos días se han detectado grandes traslados de material bélico en Estados Unidos hacia la frontera canadiense en Vancouver. Y sigamos con el tema, hablemos de los candidatos norteamericanos. En las elecciones norteamericanas se han presentado estos personajes como representantes de intereses opuestos que nos salvarán y será una alternativa. Sostengo que uno es malo y el otro es peor. No se trata, más allá de las apariencias, de una lucha del bien contra el mal, a menos así no nos quieran hacer digerir. Yo propongo analizar los hechos, poner los elementos objetivamente sobre una balanza y jugar lo que ha producido. Trump. Desde que gobierna no se embarcaron más en ninguna guerra, rezan los que lo sostienen. No directamente, pero han apoyado incondicionalmente a Arabia Saudita en sus bombardeos indiscriminados en Yemen. Han retirado a soldados de Afganistán, pero para trasladarlos a otros y otros vecinos. Siempre sustituido por mercenarios a órdenes del Pentágono. Han tratado de intervenir los gobiernos de Venezuela, Bolivia y Ecuador con más o menos suceso. Metieron a un represor como Bolsonaro a gobernar Brasil. Ha roto un tratado de 30 años con Rusia para el control de las armas nucleares. Roto un tratado con Irán y cometido un acto de guerra con el asesinato de Soleimán. Rompieron el Tratado de Oslo de pacificación entre Israel y Palestina. El Tratado de París sobre el control del clima. Abandonando la OMS, dejándola en manos de las multinacionales del fármaco. Han iniciado un ciclo de recesión mundial provocando una guerra comercial con China. En la política interna ha tratado de hundir de cualquier modo el plan de salud de Obama, dejando la sanidad pública en manos de las aseguradoras privadas. Si se sale del dogma del PBI y se mira, y escuchen estos datos, y se mira el estado real de la población, resulta que en la clasificación de las desigualdades, Estados Unidos está en el puesto 96, entre Costa de Marfil y Papúa Guinea. El 10% más rico es 18 veces más rico que el 10% más pobre, justo como Chad, país más pobre del África. A orillas de una guerra interracial que ya era en el aire desde mucho tiempo atrás, pero por intereses estratégicos de política interna no dudó en acrecentar. Es el amigo de los ricos de Wall Street. Larry Fink de BlackRock es su mejor amigo y dejemos de lado la gestión de la pandemia en este punto. Biden, financiado por los colosos de la web, Facebook, Twitter, Google, Oracle y la Big Pharma, de Goldman Sachs, Merrill Lynch, JP Morgan, es el autor, entre otros, del golpe de Estado en Ucrania, a cambio de la gestión del negocio del gas, donde se destacó su hijo, que fue puesto a gerenciar. Derrocaron un gobierno democráticamente electo, imponiendo 4 ministros reconocidamente totalitarios e integrantes del crimen organizado. Hoy está siendo acusado de criminal por la Suprema Corte de Justicia. Biden, en persona, desembarcó en Odessa para entrevistar a los jefes de las mafias y el jefe de la policía de la ciudad. Fue en 2014. Y para el día después la policía y las escuadras hicieron irrupción en la casa de los sindicatos, donde torturaron, violaron y quemaron vivas a casi 400 personas. Quien recuerda artículos de la época, recuerda el poco escozor que causó la mujer embarazada atada a un escritorio, violada reiteradas veces y después quemada viva, que causó la censura en Europa y el cierre del blog donde se publicó. Es el hombre a cargo de las revoluciones de colores para imponer el sistema de vida americano en otras naciones, o sea, entregar la nación a las corporaciones multinacionales. Todos estos detalles que expongo tocan temas estrictamente geopolíticos y de probada existencia, sin entrar en particulares que podrían ser atacados como teoría del complot. Temas como la pedofilia y el satanismo, cosas que para el observador común parecerían fantásticas. En definitiva, y a la luz de hechos concretos, sostengo una vez más que estamos ante dos gángsters que luchan por imponerse y ninguno será nuestra salvación. Nos tendremos que salvar solos. Parte de la salvación es desarrollar un criterio lógico,
para analizar la realidad. Para eso hace falta no aterrorizarse, apagar la tele y encender el cerebro. Yo quiero hablar de la venganza china, porque todo tiene un motivo. Yo desde siempre observé que hay gran dificultad para enfocar las distintas corrientes e intereses que mueven la geopolítica en general. Hay que dejar de pensar encerrados en conceptos de naciones, estados, derechas e izquierdas. Esto se evidencia actualmente sobre todo en la dicotomía americana y china, que hoy todos consideran enfrentadas como dos naciones perfectamente compactadas, cuando en realidad no es así. Los contendientes americanos, más o menos, resultan evidentes a todos, pero considerar a China como una unidad a pesar de estar bajo un régimen criminal opresor es un error. La oligarquía occidental americana siempre soñó con apoderarse de los recursos, el mercado y el trabajo chino. El comunismo no era particularmente contrario a hacer negocios. Mientras Rusia seguía una ruta que hacía muy difícil un entendimiento en Wall Street, la oligarquía mantiene planes a largo plazo con China, que no fueron interrumpidos con el advenimiento de Mao, lo cual apareció bastante favorable para Estados Unidos respecto a Chiang Kai-shek. Jamás las finanzas toleraron a los rusos precomunistas, comunistas y postcomunistas en la realidad. La Asian Society, como tanque de pensamiento, fue fundada en 1956 por la dinastía Rockefeller. La Trilateral Commission, también creada por ellos en 1973, y Henry Kissinger redescubrió China, como así también altos representantes del CFR, que veían la China como un experimento grandioso. Neil Ferguson y Morrissey Scholarich consideraban simbiótica la economía china y americana como buenos banqueros que eran, tanto que acuñaron en los 70 el término de Chi-América. En 2009, George Soros en el Financial Times había previsto que China había sustituido a Estados Unidos como el líder del nuevo orden mundial. En el encuentro de Davos, World Economic Forum, reunión de los oligarcas de todo el mundo, en 2017 ofrecieron la corona de la globalización a Xi Jinping. China fue la mayor víctima mundial de este grupo de globalizadores desde el inicio. La Compañía de las Indias Orientales fue la raíz de lo que hoy tenemos delante de nuestros ojos como globalización y fue la base del Imperio Británico. Los piratas no iniciaron enviando sus naves militares ni sus soldados, mandó ciudadanos privados que con ejércitos privados empezaron a apoderarse de la India hasta que terminó siendo declarada parte del imperio. Estos fueron los que crearon y lanzaron lo que se dio a llamar la guerra del opio, la guerra más desagradable de la historia. La idea era el exterminio de un pueblo a través del uso forzado del opio. Y acá es bueno también reconocerlo, que el tema del opio lo habían instituido los españoles. China e Inglaterra, cuando vio el resultado que dio España, lo usó y lo potenció. Cuando la emperatriz china se opuso a la práctica, se inició la guerra. Se impuso la obligación de consumir ese veneno gracias a la intervención de una familia, los Sassoon, o los llamados Rothschild del Oriente. Este particular es un hecho que los intelectuales chinos recuerdan muy bien y la llaman la grande humillación que no lo olvidarán jamás. La paradoja obscena que vemos hoy es que estos mismos señores han vuelto a China proponiendo: ustedes nos dan vuestro trabajo esclavo a poco precio y nosotros les damos un pequeño porcentaje de lo que recaudamos vendiéndolo a Occidente a los precios que manejaremos nosotros. Iniciaremos con los medicamentos. Es así que China, hasta pocos meses atrás, todas las medicinas vendidas en América provenían de China, hasta que Trump le puso un freno. No eran por cierto ciudadanos chinos a ganar, sino el Big Pharma y los de siempre. En China existen dos modos diversos de ver esta situación. De una parte, aquellos que recuerdan perfectamente su propia historia y no tienen mucho interés en ser los proveedores de trabajo semi-esclavo para ayudar a tomar el control mundial a los oligarcas. Y por otro lado, la burguesía vendedora o una especie de quinta columna china que, igual que hacía muchos de sus ancestros, ganan dinero a expensas de la sangre de su pueblo. Estas son dos facciones dentro de la nación oriental. Había un personaje que se llamaba Box Xilai, que era una especie de estrella naciente de la élite china
y que a través de un colaborador se descubrió que trabajaba para el servicio de inteligencia británico MI16, que en 2011 y que dio orden a una lucha interna en la élite china hasta que en 2013 entre él y Xi Jinping. Xi Jinping hasta febrero había cerrado un acuerdo con Trump y esto ha estado olvidado completamente. Trump hacía de todo para no atacarlo y también Xi lo correspondía hasta la aparición del COVID. Había firmado un primer acuerdo económico en enero. China no tiene necesidad de desempeñar el rol de proveedor de trabajo esclavo para los magnates. Este es el encuentro más fuerte dentro de China, aún más fuerte que en los Estados Unidos. China tiene un mercado interno grandísimo y podría, según Xi, evitar de ser solo exportador, dedicándose solo al mercado interno, que es el equivalente al resto del mercado mundial. La otra facción ha incorporado realmente que el rol para ellos sea la de la reina de la globalización, según lo expresan y profesan en el diario El Régimen, el Global Times, considerando que allí se convertirían en fuentes. Volviendo a expresiones de George Soros, que sostenía que sustituiría a Estados Unidos como líder del nuevo orden mundial, el Mefisto de la oligarquía ve al pobre doctor Fausto Chilo y le dice: te convertiremos en el líder del mundo si haces la guerra que nosotros queremos, si te aprovechas de tu población como queremos, etcétera, etcétera, etcétera. Lynn Forrester Profit, la mujer de Evelyn Rothschild, fue la que elaboró la estrategia china en base a lo que llamó el capitalismo inclusivo, y hoy es el alma de Davos. En un paralelismo inquietante, al igual que hizo el imperio con la guerra del opio, destacando comerciantes y no militares, terminó siendo lo mismo para penetrar Estados Unidos y el mundo. Estos son los que han penetrado profundamente en el mundo académico, el mundo económico. Si uno mira a Huawei, Alibaba y otras grandes corporaciones, tienen sus ligamientos respectivos en Estados Unidos, aún por encima del mismísimo gobierno. Ni que hablar de los propietarios de las plataformas de información. Había en preparación un mega cable submarino que ligaría Hong Kong a California, de la China Information Technology a la Silicon Valley, y esto fue impedido por Trump en aparente acuerdo con Xi. Lógico que probarlo es muy difícil y solo los une la conveniencia de que esto no suceda. En sí, la transversalidad de intereses se da entre los que quieren transformar China en el gran gigante tonto de la oligarquía y quienes quieren llevar adelante el progreso del propio pueblo. La China pro-globalismo es el modelo a imponer por los magnates, fusionando los intereses de la élite en base a la sumisión y la esclavitud del resto. Un capitalismo comunista. Y ahora veamos un artículo que escribió Laureano Pérez Izquierdo, que es el avance chino en Argentina. Hasta el inicio de la pandemia, que paralizó los relojes del planeta, el altísimo supremo Xi Jinping administraba sus tiempos con cadencia milenaria. Pese a la aceleración de los casos en su país, el jefe de Estado chino cultivaba la paciencia que suele enseñar la filosofía oriental. Sin embargo, esto cambió a partir de que el coronavirus hiciera estrago en materia sanitaria y económica y distrajera a las demás naciones de sus planes para este 2020. En el instante que el secretario general del Partido Comunista China advirtió debilidad y penuria, prefirió mover sus piezas y acelerar su estrategia global. Su diplomacia zigzagueante entre la mascarilla contra el COVID y la política del lobo guerrero comenzó a correr a velocidad viral como su expansionismo. Uno de los mapas que más sedujo a Xi Jinping y que eligió para conectar este sueño anticipado fue América Latina, un mercado de más de 600 millones de habitantes. Pero a Beijing no le interesa tanto la sumatoria de ciudadanos, sino sus recursos naturales. Sus infinitos minerales sólidos, líquidos y gaseosos escondidos y en los mares incontrolados, tanto del Atlántico como del Pacífico. El coronavirus le dio a China la oportunidad de acelerar sus planes en la región, decía en mayo el especialista Evan Illich, investigador de estudios latinoamericanos del Colegio de Guerra del Ejército de los Estados Unidos. La Argentina está en el radar de Jinping. Los movimientos del gobierno del presidente Alberto Fernández son seguidos con precisión de GPS por la omnipresente diplomacia china,
a punto que las promesas de negocios parecen multiplicarse, desde Vaca Muerta o la base de observación militar de Neuquén hasta hidrovías, cerealeras o el paraestatal 5G de Huawei. Este vínculo cada vez más estrecho y monolítico comenzó a forjarse hace 16 años entre Néstor Kirchner y Hu Jintao, el predecesor del actual mandatario. La alianza aumentó de la mano de la compra de soja a precios milagrosos, de la llegada a tierra latinoamericana de productos de manufactura oriental, desde peluches hasta automóviles, y de futuros pactos más estratégicos para uno solo de los firmantes. Finalmente, en 2014, la por entonces primera mandataria Cristina Fernández selló un nuevo acuerdo a que llamó Asociación Estratégica Integral y continúa más vigente que de costumbre. Relaciones carnales 30 años después a 30 horas de vuelo. También el expresidente Macri, en las antípodas retóricas del kirchnerismo gobernante, se entregó a la seducción de Beijing. En aquel entonces el observatorio y los swaps de rescate de las raquíticas arcas monetarias argentinas fueron bienvenidas por la administración pasada, que las ató al destino del acuerdo con el Fondo Monetario. Alberto Fernández se comunicó con Jinping para agradecerle, entre otras cosas, su ayuda de la pandemia. El régimen vendió mascarillas, tanques de oxígeno y trajes protectores para médicos. El virus lo regalaron, ironizó un diplomático extranjero. Si la corporación tecnológica pudiera hacer pie en Argentina, sería el triunfo de Xi Jinping por sobre los países desarrollados de Occidente que comenzaron a desconfiar y a darle la espalda de la propuesta. Suecia fue la última. No confía en el manejo que las autoridades del Partido Comunista Chino podrían hacer de los datos de sus ciudadanos, acostumbrados a la transparencia de un gobierno plenamente democrático. El Politburó local tiene acceso por ley a los libros de cada una de las empresas de su país. Uno de sus miembros permanece en su directorio y los vecinos argentinos tampoco están convencidos. Brasil ya puso en duda a Huawei. Uruguay, Paraguay, Ecuador y Colombia parecen más decididos por otras opciones. Chile votó un plebiscito por la reforma constitucional, pero no tiñó su bandera de rojo. Bolivia, de la mano del flamante presidente Arce, es una incógnita. ¿Continuará todos los caminos que inició Morales o impondrá su sello? La confianza de las principales potencias en China cayó a niveles históricos en los últimos meses, como nunca en el pasado. Una encuesta del Pew Research Center entre las economías más avanzadas del planeta reveló que la gran mayoría de sus habitantes tiene una imagen desfavorable del régimen comunista y cuestionan su manejo del coronavirus. Mientras tanto, Beijing continúa bajo acecho estratégico. Los puertos y el dragado de ríos es otra necesidad del régimen en el país. De controlarlos, podría imponer su criterio de comercialización al resto de las naciones que quieran negociar contratos de importación o exportación con Argentina. Un simple clic bastaría para pagar las boyas digitales que guían a los buques que surcan los ríos internos del país. Mucho más cuando en estas cuencas se negocia el precio de los principales granos que podrían llegar a su territorio. Otro de los proyectos es nuclear. Se trata de Atucha 3 en Zárate. El programa despierta desconfianza entre varios especialistas, pero sobre todo porque debería dejar sin energía a gran parte del territorio que dependa de ella. Otra vez, otro clic pulsado desde la lejana capital china podría desactivar el reactor si algún contrato se hiciera renuente a cumplir. La letra chica no es muy atendida por los gobiernos latinoamericanos, más preocupados por las urgencias presentes que por el futuro de sus habitantes. Van por todo en serio, advierte un empresario europeo preocupado por el avance de sus competidores. El hombre de negocio, nacido en Francia, fue testigo de cómo un enviado diplomático del consulado chino hacía lobby para que se instalara una planta de contenedores propia en el puerto de San Pedro. Llegó con sus guardaespaldas y toda su comitiva en auto hasta ahí. Se supone que son los encargados de emitir las visas, no de cerrar negocios. El hecho ocurrió en agosto de 2019 y no prosperó. En Neuquén, Bajada del Agrio, China logró instalar la primera base de observación astronómica fuera de su nación. Es la Estación de Espacio Lejano, que responde a la Administración Espacial Nacional China, controlada por el ejército chino. Es llamativo, solo se permite el ingreso de personal chino.
Son 200 hectáreas que se cedieron generosamente al régimen hasta 2050. Una mínima Hong Kong, donde también parecería regir el principio de un país, dos sistemas. Resulta abrumadoramente naif creer que esta base militar tenga semejante tecnología de avanzada y una antena de dimensiones imperiales de 40 metros para observar estrellas y constelaciones. Si China aprovecha la crisis del COVID-19 en el momento de desesperación de Argentina, será tentador para el gobierno actual aceptar la oferta. Tal vez sea difícil decir stop si las condiciones no transparentes de China comprometen demasiado la soberanía argentina. Y Argentina es solo uno de los muchos países que se enfrentarán a decisiones tan difíciles. Y otra cosa cortita de esto. Estados Unidos transmitió a Uruguay su preocupación ante la posibilidad de que China construya un puerto pesquero en la costa montevideana. Dijeron la búsqueda fuentes del gobierno. El tema fue mencionado en reuniones que mantuvieron representantes de los dos gobiernos. Una de ellas en ocasión del viaje oficial que hizo el canciller Francisco Bustillo a la semana pasada a Washington, relataron los informantes. La posibilidad de que la empresa china Shandong Baoma Fishery Group construyera un puerto para proveer servicios de mantenimiento a barcos pesqueros había sido negociado durante el gobierno pasado, pero en 2019 quedó en suspenso. Consultado esta semana por búsqueda acerca del proyecto, el consejero económico comercial de la Embajada China en Montevideo, Yu Huang, dijo que se ha realizado suficiente intercambio de opiniones en el nivel técnico de la comisión mixta. Si llega a tener una base ahí, listo, chao. Sonó el mar argentino. La nueva normalidad. No serán los ejércitos o la policía de cada país a educar a la nueva normalidad. Será la gendarmería. Acá ya en acción, en Rumania. Mamă, bă, nu cred. Mamă, îi bat. Mamă, uite cum îl trage de contra. Bueno, y ahora hablemos de la venganza africana. El ex primer ministro de Malasia reaccionó a una serie de ataques terroristas islámicos en Francia al tuitear: los musulmanes tienen derecho a estar enojados y a matar a millones de franceses por la masacre del pasado. El ex primer ministro también tuiteó que matar no es un acto que como musulmán yo aprobaría, pero al sugerir que los brutales ataques a inocentes en Niza en París eran de alguna manera comprensibles, Mahathir bin Mohamed lo disculpa por completo. Si bien creo en la libertad y expresión, no creo que incluya insultar a otras personas. No puedes acercarte a un hombre y maldecirlo simplemente porque crees en la libertad de expresión. Este es un comentario interesante porque básicamente refleja lo que dijo el Papa después de que los yihadistas masacraran a los dibujantes de Charlie Hebdo en 2015. En lugar de condenar completamente el ataque, el Papa Francisco semi-justificó la atrocidad al comentar: si mi buen amigo doctor Gasparri dice una maldición contra mi madre, puede esperar un puñetazo. Añadió: es normal, no puedes provocar, no puedes insultar la fe de los demás, no puedes burlarte de la fe de los demás. Yo les digo que si realmente es cierto
que los musulmanes van a tomar venganza contra Francia por lo que hizo Francia en África, adiós con los franceses. Porque la cagada que se mandaron los franceses en África, y los belgas también, si empiezan a tomar venganza, desaparece Francia. Siempre es bueno recordar en estos momentos a la escuela de Frankfurt. Observando el giro que nuestro gobierno quiere dar a la Argentina, es bueno resaltar que China es una nación que practica el comutalismo, o sea, comunista no social y ultracapitalista en lo económico. Por otro lado, los Estados Unidos, ahí lo llamó una plutocracia militarizada. Es decir, que debemos virar del choripán argento y peroncho a la hoz y al martillo amarillo que predican los mentirosos plutócratas liberales. Y siempre es bueno recordar lo que recomendó la escuela de Frankfurt. Primero, la invención de delitos raciales. 2. El cambio continuo para crear confusión. 3. La educación sexual y sobre todo la homosexualidad de los niños. 4. La destrucción a la autoridad en los colegios y en los profesores. 5. Grandes migraciones para destruir la identidad. 6. La promoción del consumo excesivo de bebidas alcohólicas. 7. El vaciamiento de las iglesias. 8. Un sistema legal desacreditado con prejuicio contra las víctimas del delito. 9. Dependencia del Estado o de los beneficios del Estado. 10. Control y estupidización de los medios de comunicación. 11. Fomentar la desintegración de la familia. Una de las ideas principales de la escuela de Frankfurt consistía en explorar las ideas del pansexualismo de Sigmund Freud. Búsqueda de placer, explotación de la diferencia entre sexos, quiebra de las relaciones tradicionales entre varón y mujer, y para promover sus objetivos proponían atacar la autoridad del padre, negar los roles específicos paternos y maternos y arrebatar a la familia sus derechos como principales educadores de sus hijos. Eliminar las diferencias de la educación de los niños y de las niñas. Suprimir toda forma de dominación masculina, de ahí la presencia de las mujeres en las Fuerzas Armadas. Hay que declarar que las mujeres son la clase oprimida mientras que los hombres son la opresora. Musenberg resumió la operación a largo plazo de la escuela de Frankfurt de la siguiente manera: corromperemos Occidente de esta manera tal que apestará. ¿Alguna duda que esto está llevando a cabo? Esto lo publicó Alerta 140. ¿Qué es el pasado de Grabois? Personajes siniestros si lo hay, y hay que hablar de esto. Juan Grabois no siempre fue dirigente social de la agrupación Frente Patria Grande. Mucho antes de servir de asesor al Papa Francisco y de que su nombre creciera dentro del kirchnerismo, tuvo una vida poco conocida que no suele aparecer en las entrevistas. Grabois viajó de joven a España en busca de trabajo y lo encontró dentro de una empresa de telemarketing denominada Huellas del Sur SL, en un call center donde se derivaban las llamadas de empresas locales. Esta empresa española comenzó a funcionar en Madrid el 26 de mayo de 2003, con un capital de 3.006 euros. Según su ficha de inscripción en el registro público de esa ciudad, se dedica a las actividades de telemarketing. Su actividad, no obstante, no es apoyada por ninguna página web que permita saber los nombres de sus clientes ni de qué tipo de acciones realiza. Sus dueños son el noruego Alexander Knudsen Torp Tegil y su apoderado inglés Nicholas Hargreaves. Esos nombres aparecen también en la otra empresa denominada Springfalidas SL, una agencia de publicidad madrileña. Aunque Grabois asegura que en Cala Sur atendió llamados como cualquier otro empleado, el actual dirigente social parecía haber sido algo más que un simple empleado. Tan solo 3 años después de su llegada a Madrid, regresó a Argentina convertido en director suplente de la sucursal de Cala Sur Sociedad Anónima, otra empresa de Torp en Buenos Aires. La sociedad fijó domicilio especial en Carlos Pellegrini 173, segundo piso, segundo cuerpo, pero su actividad se realizaba en una oficina de la calle Alsina 1433 primero B. Allí, según lo revela el propio Trop,
En su biodata trabajaban unas 60 personas y tenían grandes clientes como las empresas Telefónica de España y Telecom. No obstante, las fuentes consultadas indican que el desembarco fue un fracaso por la falta de clientes suficientes para sostener el call center. Trump afirma en su presentación online que la empresa fue vendida en febrero de 2006, momento en que la compañía estaba concursada. Lo único verificable es que quizá por los casos de los ingresos, para ese momento los que manejaban la empresa dejaron de cumplir con sus compromisos fiscales y personales y patronales. La cantidad de evasores y positivos queda en evidencia en el pedido de quiebra que presentó en 2007 el proveedor César Ramírez por una deuda de 20.000 pesos que nunca le fue pagada por los operadores del call center. Concedida la quiebra, el síndico Oscar Chapiro procedió a revisar las cuentas y descubrió que los directivos de Escala Sur tenían una deuda pendiente por evasión de pagos previsionales y otra por haber dejado a sus empleados en la calle sin haberle pagado ni salarios ni las indemnizaciones correspondientes. Chapiro presentó un informe de las deudas de Escala Sur en el que imputa a Schroeder, Trop y Grabois diferentes deudas y penalidades. En la lista de acreedores estaba la aseguradora Consolidar ART, que pedía poco más de 10.000 pesos, y la obra social del personal de Dirección de Acción Social de Empresarios por aportes no realizados, que sumando intereses consumó una cifra de 473 pesos. La prepaga OSDE pedía 1.415 y la obra social de comisarios navales otros 502 por aportes retenidos. Pero la deuda mayor era reclamada por las autoridades impositivas. La AFIP pedía que fuera cancelada una deuda de 122.333 pesos correspondiente al pago de ingresos brutos y aportes jubilatorios, además de las multas que habían establecido oportunamente. En total, sumando penalidades e intereses, los directivos de Escala Sur se le quedaron debiendo a la AFIP un total de 195.242 pesos. Escala Sur cerró definitivamente cuando el juez Héctor Arbitrales decretó la quiebra de la empresa el 11 de julio de 2007. La aventura empresaria de Grabois y sus socios duró unos 4 años y dejó un tendal de deudas. Grabois se dedicó desde entonces a la docencia universitaria y más tarde a la política, en donde descubrió el método para reclamar el Estado que destinen recursos a los sectores que lideraba y a los empresarios que tuviesen responsabilidad social mediante acciones directas contra empresas y barrios cerrados donde presumía que vivían sus directivos. En la actualidad, tanto Trop como Hargrades viven en Argentina. En sus páginas de Facebook tienen por amigo a Grabois, con quien mantuvieron un contacto sin rencores ni deudas pendientes. Por otro lado, la madre de Grabois, Olga Isabel Gismondi, es funcionaria del Senado y vive en un piso de Recoleta y tendría una estancia de 1.200 hectáreas de tierras no explotadas en el Hortondo, Santa Fe. Esta es la gente que defiende a los más humildes. Una cosa extraña es lo que pasó con este robo de armas en Neuquén. Esto lo publicó Infobae. Extraño robo en Neuquén. Un suboficial del ejército cargó su camioneta con explosivos y los conectó a la batería del vehículo. La justicia investigaba la desaparición de municiones en un polvorín de Zapala. Al convocar al efectivo que debía custodiar el depósito, este se presentó con ese peligroso cargamento. Todavía no se sabe si su intención era suicidarse o provocar una explosión en la entrada del regimiento. El ejército argentino detectó recientemente el robo de más de 25.000 kilos de municiones de fusil automático FAL, calibre 7.62, que fueron sustraídas del batallón de ingenieros Montaña 6, asentado en la provincia de Neuquén. Por el hecho fue detenido un suboficial que estaba a cargo de la custodia de ese arsenal. Cuando las autoridades del cuerpo descubrieron que había un faltante muy importante de proyectiles, por lo que hicieron la denuncia correspondiente y le pidieron explicaciones de lo sucedido a un suboficial que debería custodiar esos elementos. El suboficial a cargo del cuidado del material fue citado al regimiento para dar parte sobre lo sucedido. Acudió al lugar a bordo de su camioneta particular. Al ser interrogado, el suboficial se descompensó y se desmayó. Luego de recomponerse, insistió una y otra vez en trasladarse a un hospital del lugar en su propia camioneta, que había estacionado frente a la guardia del regimiento. Sus superiores no se lo permitieron y se lo llevaron detenido hasta un hospital cercano. Una vez en el centro de salud, el oficial reveló que había cargado con la camioneta con trotil,
y que el explosivo estaba conectado a la batería del vehículo. Posteriormente, los efectivos de la Policía Federal que trasladaron hacia el batallón descubrieron efectivamente que el hombre había conectado el TNT al mecanismo eléctrico de la camioneta. Aún quedan dudas si las intenciones del hombre eran suicidarse o hacer volar por los aires el mismo regimiento. Según explicaron a Infobae, fuente del ejército, aún no se sabe si su oficial tuvo una responsabilidad en el robo o intentó quitarse la vida al enterarse de la situación. Yo les digo que en la década del 70, cuando la guerrilla estaba al orden del día, traidores dentro de las Fuerzas Armadas que operaban para la guerrilla, unos cuantos, ¿eh? Par de cositas cortitos en los clips de la decadencia argentina. Grabois pide que los jubilados no voten, porque según él votan contra los intereses de la juventud. Antes que pedir que no voten los jubilados, hay que pedir que no voten los que no pueden sostenerse con su trabajo. Los que necesitan que el Estado les pague asistencia social para vivir sin trabajar, aún siendo jóvenes y saludables. Esos son los que no tienen derecho a votar, ya que son votos clientelares. Kicillof dará un subsidio mensual hasta 50.000 pesos para evitar la toma de tierra. En Pergamino se levantó un acampe de familias en la plaza principal orquestado por el diputado K. Bormioli y organizaciones afines en contra del intendente de Pro, Martínez. Les entregaron subsidios y le pagarán el alquiler de vivienda. Una vergüenza. Bueno, vamos a terminar. La guerra en Europa sigue su curso a pesar del silencio de la prensa del régimen. El 23 de octubre, un ataque misilístico ruso borró de la tierra una desfilería turca en territorio sirio, desde la cual contrabandeaban y directamente procesaban petróleo robado. También destruyeron los campos de entrenamiento de los terroristas que iban a enviar a Nagorno-Karabaj. Putin se cansó de los turcos. Una cosa que no se entiende es lo de las usurpaciones. Se sacaron los campos de Guernica y la estancia de los Echeverre y es como que se terminó todo. Cuando en realidad hay cerca de 300 usurpaciones en todo el país de las que no se habla. ¿Qué línea se está bajando a los medios y quién la baja? Voy a terminar con algo que cuestionó Pepe Sánchez. Llega información que Evo Morales estuvo reunido con Maduro y delegados terroristas iraníes. De hecho, en estos días hemos visto partir el avión presidencial venezolano de Ezeiza. Argentina es un factor fundamental en la nueva organización de Estados Americanos Socialistas que quieren crear con Bolivia, Venezuela, China, Rusia, Irán, etc. Aquí están entregando el país a China sin debate y sin paso por comisiones. En diputados, Argentina se incorporó al Banco Asiático de Inversión. Otro paso en acuerdo con el Partido Comunista China, y esto no pasó por la Cámara de Diputados. Nuestro país está recibiendo visitas bastante desagradables, delincuentes internacionales, estafadores, mafia rusa, italiana, china, narcos, pero narcos de verdad, no lo que se conocen. Pronto comenzarán a haber muertos colgando las autopistas. Alberto Fernández la semana pasada fue totalmente deslegitimado. Dejará la presidencia, esto lo dice Pepe Sánchez, en pocos días por razones de salud. Asumirá CFK y tomará el control total. Yo personalmente tengo mi propia idea. Después de ver cómo se despegó Cristina de Alberto y de las usurpaciones, si ella asume, arregla con el ganador de Estados Unidos, no tengo ninguna duda. Su única preocupación es no ir presa. Buenas noches.